Buenas, ¿quieres cambiar tu auto o comprar tu primer vehículo? Este fin de semana en CarMax tenemos un 30% de descuento en autos seleccionados. Además, podés financiar a tasa fija y en pesos. Y lo mejor de esto, sin vuelta, sin sorpresas y con entrega inmediata. Si te gusta, te lo llevas hoy mismo, viernes, sábado y domingo, de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Pasá por CarMax este fin de semana y aprovechá las promociones. Buena gente, ¿cómo están del otro lado de la pantalla? Un poco de fútbol, ¿cómo lo están viviendo? Mil disculpas, recién se nos había cortado el internet, tanto el wifi como los datos móviles, y por eso tuvimos que reiniciar la transmisión armando una transmisión nueva. Así que mil disculpas, pero bueno, ya estamos esperando el segundo tiempo de Boxing Talleres, la final de la Sub-7, partidazo que está haciendo el equipo del Boxing, llevando el marcador 4-0. Así que como lo están viviendo del otro lado, a quienes están alentando, y si pueden compartir la transmisión, dejar su me gusta. También, como le digo, si pueden ser miembros del canal, también nos ayudan un montón a seguir con estas transmisiones de futsal, tanto infantiles, primera, femenino y mucho más. Así que muchas gracias a todos, un saludo enorme a los que están mirando del otro lado. Y cómo lo están viviendo, a quienes están alentando el Boxing, a Talleres. Como podemos ver en los comentarios, tenemos gente de todo lado viendo, de Corrientes, de Río Negro, alentando el sobrino, dice Jesús. Juan dice, vamos Simón de Goya Corrientes. Saluda a la familia Fernández, vamos Simón, vamos 17. Después tenemos a Nadia, vamos
boxing. Hay mucha gente alentando al equipo de boxing. A ver. Saludo para Martín, el arquero de boxing. Dale boxing, dice los comentarios. Vamos Lolo Torres, vamos boxing de Puerto Santa Cruz. Bien ahí, gracias a toda la gente que está al otro lado mirando esta transmisión de la final de la Sub-7. Gracias a todos los que están del otro lado. Un fuerte abrazo y espero que lo puedan disfrutar. Y no se olviden, dejen su me gusta y ahora ya se viene el segundo tiempo. Boxing marcador 4-0 va ganando. Así que vamos a ver cómo se viene el segundo tiempo ahora.
Gracias, gente, a todos los que estuvieron del otro lado mirando esta final de la Sub-7. Lindo partido, el boxing se quedó con la final, salió campeón de la Sub-7, así que muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Saludo enorme para todos. De Sierra Colorada también vienen ahí, tremenda gente que pueden ver a sus familiares jugando esta Sub-7. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla de Un Poco de Fútbol, ahí comentando, poniéndole onda a esta transmisión. Muchas gracias a todos los que siempre apoyan este proyecto de Un Poco de Fútbol de transmisiones. Así que gracias a todos, un fuerte abrazo para todos los que están mirando. Y bueno, el boxing campeón de la Sub-7. También del Calafate haciendo el aguante al boxing, ahí está leyendo los comentarios. Julia Yolanda Romero desde el Calafate dice presente, vamos boxing. Muchas gracias, gente, de todos los que estuvieron del otro lado. Nos vamos a ver en la próxima transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas las redes sociales Un Poco de Fútbol. Vamos a subir los mejores goles, también los recortes de los goles, repeticiones, así que síganos en Instagram y también suscríbanse al canal de YouTube. Nos estamos viendo en una próxima transmisión. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y gracias por estar del otro lado bancando este hermoso partido que se jugó hoy.